Bienvenidos amigos y amigas a este comentario, este análisis, esta opinión internacional. En este caso, sobre lo que considero es el eslabón más débil de aquellos países, aquellas monarquías del Golfo Pérsico que están inmersas en esta guerra de agresión que lleva a cabo el régimen estadounidense y el régimen sionista israelí contra la República Islámica de Irán. Esta guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán ha mostrado la fortaleza de la revolución islámica. Eso es indesmentible. Pero muestra también que esa resistencia irradia su ejemplo a otras sociedades de la región de Asia Occidental. Sobre todo aquellas monarquías, aquellos países que conforman los países ribereños del Golfo Pérsico y que deja ver la posibilidad cierta que la lucha por la soberanía de los pueblos signifique el fin de esas monarquías centenarias que han sometido a los pueblos de Asia Occidental. En principio, porque también están todos aquellos sometidos a los poderes hegemónicos y arrogantes, como lo definía Seyed Ali Jamenei, a Estados Unidos y al régimen sionista israelí junto a sus gobiernos cervatillos, principalmente europeos. Uno de esos ejemplos de países ribereños del Golfo Pérsico es la petromonarquía de Bahrein, un territorio insular pequeño, no más de 780 kilómetros cuadrados, con 1.5 millones de habitantes, donde el 53% de esos habitantes está bajo la categoría de expatriados. Y un 15% de la población total es de origen persa. Una monarquía dominada por la familia al-Khalifa, que se considera el eslabón más débil de las alianzas de Estados Unidos, de estas casas monárquicas en alianza con Estados Unidos, con relación al resto de las monarquías árabes del Golfo Pérsico, debido a su composición demográfica, las rivalidades regionales, la vulnerabilidad geopolítica. Porque hay un elemento fundamental. Esto no es una guerra religiosa, se ha querido impulsar bajo un conflicto entre sunas y chiíes. La mayoría de la población de Bahrein, el 70% de ellas, profesa el Islam chií, la misma rama dominante en Irán, mientras que la dinastía gobernante, minoritaria, es suní, como el resto de las monarquías del Golfo. Y por tanto esa diferenciación ha sido atizada por las potencias occidentales. Esta estructura demográfica ha sido fuente de tensiones políticas y sociales históricas, pero aún más en función de los intereses energéticos, estratégicos, por los pasos marítimos que hay en la zona de Asia Occidental. El patrón de fondo es el mismo en el caso de Bahrein, ¿no? Hay una comunidad social, en este caso chií, que denuncia la discriminación política y religiosa bajo la dinastía suní de los al-Khalifa, y en Bahrein esa tensión se conecta además con la percepción oficial de que la movilización, la resistencia, la lucha por la soberanía que realiza, que ejecuta, que lleva a cabo Irán, puede tener una resonancia regional, especialmente porque hoy esa relevancia, ese alcance de la lucha de Irán está teniendo repercusiones mundiales. Y porque además existe sobre Bahrein un peso político, económico y militar por parte de la monarquía de Arabia Saudí. Estas petromonarquías suníes lideradas por Arabia Saudí ven a Bahrein como un punto vulnerable frente a la disputa con Irán. Y la lógica e influencia que tiene la revolución islámica en ciertos puntos esenciales. Uno, que en la medida que esa lucha va teniendo éxito, en la medida que se muestra que la resistencia da duros golpes a Estados Unidos y al régimen sionista, entonces esas sociedades ven que es posible liberarse de monarquías totalitarias, que es factible desprenderse de esa ocupación y esa influencia nefasta de potencias occidentales que poseen bases militares, navales y aéreas en la región de Asia Occidental. Finalmente, dentro de un conjunto de otros elementos, creo que el ejemplo de lucha, de defensa de la soberanía y hacer frente a poderes militares representados por Estados Unidos en esta lucha que lleva Irán, como no lo ha hecho ningún otro país en los últimos 40, 50 años, permite a la población de Bahrein pensar en conseguir sus objetivos políticos de libertad, que han sido permanentes. En el año 2011 sufrieron una invasión por parte del régimen saudí. Hay una calzada, un puente que une Arabia Saudí con la isla,
la calzada del rey Fahd se llama, que ha sido utilizada para controlar militarmente a Bahrein, para sofocar las revueltas sociales de esta población chiía sometida al poder minoritario en la monarquía suna y que no ha cesado de reprimir a esa población. Una monarquía bahreiní que administra con mano de hierro un país rico en hidrocarburos y en una posición estratégica fundamental. Estamos hablando de una isla que sobresale desde la masa continental hacia el Golfo Pérsico frente a Irán. Y allí Estados Unidos radica desde principios de la década de los 90 del siglo pasado en el principal puerto de Bahrein, la denominada Quinta Flota Naval del Golfo Pérsico. 9.000 efectivos militares norteamericanos y una suma significativa también de tropas británicas. Sumen la base aérea de Yufa y la base de drones de Muharraq. Se completa el panorama con más de 10.000 efectivos en esta pequeña isla que sirve entonces de punta de lanza de los intereses de Arabia Saudí y al mismo tiempo de una instalación naval, aérea y militar por parte de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Arabia Saudí, como lo he sostenido, ejerce presiones históricas sobre Bahrein, incluyendo intervenciones militares pasadas, las del 2011, pero también en apoyo en sucesivas represiones contra la población de Bahrein. Pero también otorga apoyo financiero para armarse, para generar una política de hostilidad y de freno a Irán. Y en el contexto actual de tensiones con Irán, lo que hace Riad, lo que hace Arabia Saudí es presionar a aliados como Estados Unidos para tratar de debilitar a Teherán. No participo directamente, pero presto mis bases militares, presto mis centros de vigilancia, mis radares. Por tanto, presiono para que efectivamente se debilite a Teherán, y en ese panorama, en ese contexto, se percibe a Bahrein como el reino más frágil del Golfo, ante posibles e inevitables, a mi entender, revueltas sociales por resistencias que acaben con esas monarquías totalitarias aliadas del imperialismo y del sionismo. Esta es otra de las líneas que no suelen vislumbrarse en la actual guerra de agresión contra Irán. Un Irán que ha señalado fuertemente que toda base militar, todo centro de vigilancia, todo centro energético, financiero o de otro orden que se utilicen los ataques o las presiones contra la República Islámica de Irán va a ser blanco de los misiles de Irán. Y así ha sido. Y Bahrein puede ser precisamente ese eslabón más débil que signifique poco a poco un efecto dominó de la caída de estas monarquías ribereñas del Golfo Pérsico que tanto bien le harían no solo a la región, sino que al conjunto del planeta. Un gran abrazo.